El arte es completamente inútil, dijo Oscar Wilde. Es una máxima, es una verdad. ¿Eso sí qué significa? Que el arte sirve solamente para sí mismo. La música solo tiene utilidad como música. Una pintura y su presencia tiene utilidad exclusivamente como una pintura. La poesía, ¿de qué nos puede servir un poema? Nos puede salvar la vida, nos puede confrontar con la realidad, nos puede consolar. Pero ahí se termina el poema. No sirve para nada más, no es utilitario. Es decir, no tiene un fin con el que sea explotable de manera utilitaria, industrial, sistemática, porque el arte es excepcional. Esto es muy importante porque en la diferencia con la artesanía, nosotros encontramos ese punto, que es que la artesanía, su origen es en su utilidad, su presencia cotidiana, su presencia en nosotros mismos. La artesanía en una porcelana, la artesanía en una vajilla, la artesanía en la ropa que vestimos, la artesanía en todo lo que nos rodea. Ese es el punto. Entonces, la artesanía surge desde su utilidad para crear objetos hechos con sumo cuidado, hechos con muchísimo conocimiento, que se van a preservar en su función dentro de algo que es estrictamente personal y social. O sea, tenemos una botella de cristal que puede estar realizada de una manera muy preciosista, pero finalmente tiene una utilidad como botella. Tenemos prendas de vestir, tenemos muchísimos objetos que son objetos artesanales y que tienen esa utilidad. Ahora, el punto es que no podemos desmerecer a la artesanía por eso. Al contrario, es una de sus virtudes. Justamente reunir la belleza, el cuidado de manufactura, el cuidado del conocimiento que se emplea para hacer una artesanía a la utilidad. La artesanía, ¿cómo se realiza? La artesanía, una de las diferencias muy grandes que tiene es el conocimiento heredado de muchísimas generaciones. Nosotros cuando contemplamos una pieza de artesanía, una pieza, digamos, de alfarería o una pieza de talla en madera, que son artesanales, la gran mayoría de esas piezas contienen un conocimiento ancestral que se hereda de generación en generación y que el trabajo justamente de los artesanos es preservar todo ese conocimiento durante siglos. Por ejemplo, aquí en México, yo visité durante varias semanas a los artesanos de Guerrero para conocer cómo se hacían las cajas de Olinalá en el pueblo de Olinalá, Guerrero, para conocer cómo se aplicaban esos que no son laqueados, son maque, cómo se aplicaba esa hoja de oro, cómo se pintaban. Y este conocimiento es prehispánico. O sea, ellos aplican todos esos pigmentos, toda esa tecnología que tienen es heredada. No usan, por ejemplo, aceite de linaza, usan aceite de chía, que es el aceite que se conocía desde en tiempos prehispánicos, y el trabajo de estos artesanos es justamente preservar ese conocimiento. Entonces, en la preservación del conocimiento está la preservación de la forma. Lo que han hecho es que preservan también el cómo se hacen esas piezas. Y por eso nosotros podemos ver que las piezas se parecen. Muchas veces ese es un aspecto que hace que el público en general, la gente normal, demerite en la artesanía y digan, es que todas esas piezas son iguales. Para empezar, no son iguales. Ustedes pueden encontrar grandes diferencias entre una y otra, y ustedes, si las estudian, pueden ver cómo en todas está la mano, la emoción e incluso el estilo de cada artesano. Se preserva la forma original porque esa es la misión de esos artesanos, de mantener viva esa tradición y que no se pierda en la historia, o sea, no se pierde la alfarería, no se pierda la talla en madera, y que podamos nosotros reconocerla como algo que se hizo así hace 100 años, hace 200 años, y traerlo acá.
El arte no, el arte está cambiando constantemente. También aprende de su conocimiento, también aprende de todo eso que hemos reunido durante miles de años, pero el arte sí tiene la misión de a veces romper con eso y que entre un nuevo esquema y que entre una nueva visión y que entre una nueva forma de hacer, de manifestar una idea, de manifestar una emoción, de manifestar nuestra presencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, mientras la artesanía está en la preservación del conocimiento y en la preservación de la forma y del estilo, el arte toma todo su conocimiento para llegar a un sitio distinto y tal vez romper o innovar y seguir adelante, no desechando, porque nosotros podemos ver incluso en los pintores más contemporáneos cómo siguen aprendiendo de los pintores de la Edad Media. Es simplemente que eso vaya evolucionando hacia nuevas formas de manifestar y nuevas formas de lenguaje. Pero la artesanía quiere que se preserve todo y se mantenga para que nosotros no perdamos nuestra propia historia, no perdamos nuestra propia visión de nosotros mismos. Y sepamos, porque es una cosa bellísima saber que ese cuenco en el que estamos tomando agua, que ese vestido bordado que estamos usando, se usó así hace 100 años, hace 200 años, lo podemos ver en las pinturas novohispanas, cómo los rebozos siguieron presentes desde hace 4 siglos. Y entonces es muy bello que la artesanía mantenga ese conocimiento y toda esa sabiduría. En muchos países la artesanía es muy bien valorada y entonces es cuando la artesanía para esos países toma el nivel de arte. Ejemplos perfectos son China y Japón. En esos países la artesanía se ha mantenido además intacta. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, en los que somos países que hemos sido colonizados y que hemos sido susceptibles a la mezcla de culturas de una manera más evidente que Japón y que China, nosotros hemos visto cómo nuestra artesanía se ha ido también adaptando a esas nuevas corrientes estéticas. Entonces esos rompimientos han creado sincretismos. Y en esos sincretismos nosotros podemos ver, por ejemplo, la escultura policromada, cómo tiene muchas veces los rasgos, la presencia de nuestros antiguos ídolos de piedra y se toma todo el conocimiento nuevo, se adapta y se lleva a esas piezas. Eso es muy evidente en las vírgenes. Las vírgenes siguen siendo monolíticas cuando nosotros las adaptamos. Entonces, en estos países no, en estos países esto se ha mantenido casi intacto y la artesanía se ha ido depurando a tal grado que en esos países la artesanía alcanza niveles de arte. Y es cuando vemos, por ejemplo, que en China hay una real escuela de artesanos que tiene, como todo en China, miles de años y que esa escuela ha tratado de preservar y de darles a sus artesanos niveles de artista. Eso mismo sucede en Japón. En Japón hay concursos de artesanos. Hay, por ejemplo, una tradición maravillosa de esculturas en bambú, de esculturas en fibras, que llegan a un preciosismo impecable y son muy valorados como arte. La caligrafía, donde China y Japón demostró que forma es fondo. Y, por ejemplo, un poema que no estaba bien realizado dentro de esa caligrafía, ese poema no era considerado poesía. ¿Por qué? Porque era necesario reunir la forma con el fondo. Y el poema alcanzaba ese nivel de belleza porque la caligrafía también era así de bella. Eso no sucede en nuestros países. Rompemos con todo eso, tenemos el vicio social de menospreciar nuestro conocimiento primigenio, tenemos el vicio social de menospreciar a los artesanos, pensar que son personas ignorantes, que son personas que no les regateamos ese nivel. Las escuelas de artesanía no llegan a la consideración que tienen las escuelas de arte. De hecho, hay poquísimas escuelas de artesanía. Cuando yo estuve en Guerrero lo pude comprobar, cómo las escuelas son muy marginales, o sea, no están completamente integradas a la sociedad y no es una opción
que si alguien está estudiando en una ciudad, aprender esas artesanías, lo puede hacer en su ciudad, o sea, se tiene que trasladar. Eso no existe, o sea, no existe ese aprecio y esa preservación, pero no significa que la artesanía no tenga ese nivel, no significa que ese conocimiento no tenga un valor infinito para la cultura, para la historia y para la identidad de una nación. Ahora, los artistas, los pintores, los escultores, los grabadores, ellos también dentro de su obra son artesanos. O sea, los artistas, los pintores que conocen perfectamente sus pigmentos, que saben preparar un lienzo, que saben preparar todo su proceso. Los grabadores, eso es increíble, las personas que hacen obra gráfica, que saben hacer silografía, que saben hacer grabado en placa de metal, que saben hacer estampa, todos esos artistas, obviamente, ese proceso es completamente artesanal y eso es algo que dignifica aún más el arte. Simplemente el hecho de que un bailarín conozca perfectamente su cuerpo, sepa cómo tratarlo frente a la música, frente al silencio, frente al escenario, lo preserve, es un trabajo artesanal con el cuerpo mismo, que es su herramienta. Lo que debemos de hacer, por un lado, es que los artistas estén conscientes del valor artesanal de su trabajo. Y más ahorita que con el arte contemporáneo VIP, eso se desprecia muchísimo y se denominan artes manuales y dicen que eso no tiene implicaciones intelectuales. Bueno, ese arte que es sabiamente torpe es lo único que puede decir, pero eso dignifica el trabajo. O sea, y los artistas, los pintores, los escultores, los grabadores, los dibujantes, cada vez deben de ser más artesanales, más artesanos, conocer más sus materiales, tener la mística de acercarse a ellos con cuidado, con esa necesidad de preservar ese conocimiento, de transmitirlo. Son valiosísimos esos manuales. Es valiosísima la tradición que se han creado en ciudades como Oaxaca alrededor de la obra gráfica y que es una tradición que se está heredando. Es valiosísimo todo ese conocimiento, pero que tengan conciencia que si un escultor hace escultura en barro, que si un escultor hace escultura en metal, hace escultura, se sepa artesano, o sea, sepa que su trabajo está tan ligado a las manos porque está tan ligado al conocimiento y al origen de la necesidad del ser humano de preservar y fomentar una presencia estética como una búsqueda espiritual en el entorno. Eso es importantísimo porque ahorita lo que debemos de pensar es que los artistas deben de ser artesanos y que los artesanos deben de ser artistas. O sea, es decir, los artesanos debemos de valorar no solamente que cuidan esa tradición, sino que son capaces de ir innovando poco a poco para que también el público se vaya acercando más y para que obviamente las nuevas generaciones, eso es importantísimo, sigan haciendo artesanía. Las nuevas generaciones se sienten ya decepcionadas. ¿Por qué? Porque ni el Estado, ni la sociedad, ni el mercado valoran la artesanía como la deberían de valorar. Y las nuevas generaciones están dejando el trabajo artesanal, están dejando la herencia de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, por ocuparse de otras cosas, y yo eso lo he vivido, lo he visto, porque dicen, es que la gente no valora esto, es que nadie lo compra, no se vende, y eso es terrible. Entonces, los artesanos deben de tener ese camino también de ser artistas para que puedan en esa innovación incorporar a las nuevas generaciones y que también las nuevas generaciones sepan valorar ese trabajo. Porque de verdad, o sea, ahorita creen que las cosas que vienen prefabricadas así, hechas por cientos de miles, que son containers de barcos llenos de cosas desechables, que eso vale más que una artesanía que nosotros vemos al artesano vendiendo en una calle o en un mercado. No valen más, no valen más. Definitivamente es preferible tener una de esas piezas en la medida en que nosotros podamos y valorar todos esos objetos y valorar el conocimiento y el esfuerzo que hay atrás para hacer esos objetos. Lo que es una enorme contradicción es que, por ejemplo, a la artesanía se le regatea todo,
se le regatea el nombre de arte, se le regatea el precio, se le regatea todo. Y entonces la gente, por ejemplo, no valora una prenda bordada o un mantel bordado y en cambio un montón de ropa sucia tirada en el museo nos digan que eso sí es arte. Eso verdaderamente no cabe. No hay manera de encontrar ahí una correlación de sentidos. O sea, nunca, nunca. ¿Por qué esto que está realizado con más cuidado entra dentro del conocimiento humano? No es arte, mi Aaron saluda, no es arte, y esto que no les requiere ningún tipo de conocimiento, esto que no tiene manera de que nosotros lo podamos justificar ni como presencia estética, ni como presencia intelectual, que no diga nada, que no hay, bueno, tradición, ya más de 100 años haciendo estas cosas, era para que ya fuera así como que considerado estupidez tradicional. Tiene otros niveles, se paga por cantidades muchísimo más elevadas y en la calle la gente se pone a regatear por un cuenco, por una botella de barro para el agua, por una prenda, se pongan a regatear por una esculturita policromada, se pongan a regatear por todas esas cosas. Eso es indignante que regateen el precio de todos esos objetos. ¿Por qué? Porque no valoran lo que está ahí, porque creen que esas personas no merecen el pago justo por su trabajo. ¿Por qué? O sea, porque el Estado mismo no lo apoya nunca. ¿Por qué? Y por otro lado, somos capaces de pagar una fortuna por objetos que no valen nada. O sea, somos capaces de pagar una fortuna por un montón de papeles con una piedra encima porque nos dicen que eso es arte. Pagamos, llega un performancero y se pone una bolsa de papel en la cabeza y decimos que eso es arte. Y en cambio, si alguien realiza estas piezas y las está vendiendo en la calle, tenemos además la prepotencia de regatear y no querer pagar el precio por esa pieza. Eso es una injusticia enorme. ¿Y saben por qué es? Por racismo. Porque asumimos que esas personas que son de origen indígena tienen menos conocimientos que el que se puso la bolsa de papel en la cabeza y dice que estudió arte y que tal vez seguramente tiene hasta un doctorado y tiene su doctorado para ponerse una bolsa de papel en la cabeza, y decimos, estas personas son ignorantes, estas artesanías se ven en todos lados, estas artesanías se hacen en todos lados, y regateamos eso. Vayan y regateen en el mall, vayan y regateen en un shopping center, y regateen esas cosas hechas por serie, que llegan aquí en contenedores. Regateen esas cosas, o sea, no regateen las obras de un artesano. No regateen eso, porque eso tiene atrás de sí siglos de conocimiento, porque esa cesta se hizo a mano, esa canasta se hizo a mano, se hizo con palma, la hicieron a mano, y la hicieron a mano de la misma manera en que se han hecho por 400 años, por lo menos para valorar y pagar eso, para sentir que estamos comprando un poco del conocimiento que hemos heredado durante siglos. Nada más por eso deberíamos de tener la decencia de respetar la dignidad de esos artesanos y no regatearles, porque si no se regatean los museos, las sociedades del arte VIP, si no se regatea en un shopping center por las cosas que compran de plástico, que llegan aquí, llegan en todos los países en containers, entonces no regateen eso. Valórenlo, porque es la artesanía, es el conocimiento de generaciones enteras, y es la única manera que eso se siga haciendo y no se pierda. Ahora, hay artesanía llamada artesanía de lujo. ¿Esa cuál es? Son los orfebres, son los plateros, es la marroquinería, es incluso el alta costura, todos esos bordados que se están haciendo ahora mismo para la última colección de Dior, los bordados que se han hecho durante décadas para la colección de Chanel. Todos esos bordados son hechos por artesanas, son hechos por artesanos que también han aprendido ese conocimiento durante generaciones de bordar, de saber tratar la plata, de saber tratar el oro, de crear cosas bellísimas. Hay obviamente también porcelana que cuesta muchísimo dinero y que es artesanía de lujo. Esa artesanía de lujo, digamos que tiene otro estatus,
pero es una artesanía que también se ha atesorado todo ese conocimiento y que incluso esa artesanía, muchas de esa no es suficientemente valorada como debería. Y eso es algo que nada más sucede en nuestros países de tercer mundo, porque si algo se ve en el primer mundo es que se valora todo ese conocimiento. Pero aquí no, o sea, aquí los plateros de todas maneras no tienen el aprecio que deberían de tener. Cuando México tiene, por ejemplo, una tradición, América Latina tiene una tradición de trabajar el oro y la plata que ha durado durante siglos. Y llegó la conquista, llegó el colonialismo y nuestra tradición de trabajar el oro y la plata y la piedra, el jade, todo eso ya estaba presente, el arte plumario, por ejemplo. Entonces, esa artesanía de lujo ha enseñado al público a valorar el trabajo que se hace con las manos, el trabajo que se hace cuidadosamente para que ese objeto tenga otro valor. Y obviamente por eso no cuesta lo mismo un bolso de piel de alta costura que uno hecho en serie, porque uno de piel de alta costura está hecho a mano, pieza por pieza. Ahora, muchas veces las artesanías que nosotros vemos en los mercados, realizadas por los artesanos, por artesanos indígenas, por artesanos del lugar, también están hechos a mano y esos no los valoramos. Entonces es donde debemos de saber encontrar un equilibrio y saber valorar todo el conocimiento. No nada más acá porque tiene una marca, sino aquí porque sabemos de dónde proviene y sabemos qué es lo que está proponiendo y sabemos que esa pieza es una pieza única, que esas que se parece no hay tanto parecido entre una y otra, que sí las podemos diferenciar. Por ejemplo, muchas veces aquí y se ha perseguido a las firmas de alta costura que han tomado inspiración de obras de artesanía autóctona y de artesanía indígena y de artesanía de distintos lugares y la toman y la adaptan a su ropa. Por ejemplo, lo ha hecho Carolina Herrera, lo ha hecho Etro, lo han hecho muchas firmas muy, muy importantes a nivel global y que hacen alta costura. Aquí los gobiernos se paran de manos y dicen que qué barbaridad y bla, 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 con la enorme incongruencia que no hacen nada por la artesanía, no hacen nada por los artesanos, no hacen nada para promoverla, no mueven un dedo. Y nuestros artesanos pasan problemas económicos terribles sin que se les apoye. Y por otro lado dicen, ¿por qué el alta costura está robando, está plagiando, y no hacen nada por preservar ellos ese conocimiento y no hacen nada por apoyar a los artesanos ni por generar consumo alrededor de esto, o sea, generar cultura, generar consumos, generar centros donde uno pueda ir y comprar más esas artesanías y generar una cultura alrededor de las personas de lo valioso que es eso y de lo importante es que se respeten sus precios y demás. No lo hacen. Yo estoy de acuerdo en que las firmas de alta costura se inspiren y tomen esos bordados, y tomen esos estampados, y tomen esos colores, porque de alguna manera nosotros tenemos que valorar la belleza de eso, de alguna manera tenemos que valorar que eso tiene alcances estéticos que pueden estar en un vestido que cueste $5,000 o que cueste $10,000 o lo que cueste. Eso solamente así lo vamos a entender. Cuando llega otra persona de fuera y toma eso y dice, esto es bellísimo, y lo plasma en un vestido, lo plasma en una bolsa, lo pone en unos zapatos, entonces sí decimos, mira, qué bonito. Bueno, pues de alguna manera lo tenemos que entender. Para mí es un homenaje. Yo no lo veo como un plagio. Para mí es un homenaje. Que tomen eso y que aprendan de nuestras bordadoras que son maravillosas, nuestros hombres que también saben bordar, que aprendan de nuestros plateros, que aprendan de todo eso y lo lleven a la alta costura. O sea, a mí me parece fenomenal que eso se vea y se conozca mundialmente, porque si aquí no se va a hacer promoción, no se va a hacer difusión, no se va a hacer nada de eso, bueno, entonces otra cosa son los horrendos diseños de Pineda Cugalín. Eso, bueno, ni cómo ayudarlos. Pero hay diseñadores que han hecho cosas muy bellas y qué bueno, porque yo les aseguro que cambia por completo la visión y la apreciación cuando lo vemos en una prenda costosísima y sabemos que esas
esos bordados, esas imágenes, esos animalitos puestos ahí, tienen su origen en nuestros bordados primigenios. Por ejemplo, el tejido, hacer las telas, todo esto, las artesanas plasman toda nuestra iconografía de concepción de la creación del mundo en esas telas. Son unos bordados bellísimos, son unos telares maravillosos. Y aquí vemos eso, y cuando nos dicen que vale miles de pesos, que vale valer cientos de dólares, todo el mundo dice, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué? Porque muchas veces una de esas telas toma 10 años en hacerse, toma 5 años en hacerse. Y es además conocimiento que tienen las mujeres y que heredan a sus hijas y que heredan a sus nietas, y todo el mundo sabe utilizar los telares en esa familia. Y no ven nada de eso y lo regatean los rebozos, regatean a la gente que está en la calle. Y en cambio les aseguro que no regatean a Carolina Herrera, que no regatean a Etro, que no regatean esas firmas. ¿Por qué? Porque allí es de mal gusto regatear, ¿verdad? Ahí se ve muy mal. Pues se ven muy mal haciéndolo en la calle y se ven muy mal haciéndolo en los mercados. Por eso es muy importante que valoremos la artesanía y que veamos que su utilidad, su conocimiento y su tradición le da muchísimo valor. Que veamos que eso es irrepetible y que tener una artesanía no nada más es un símbolo de cultura, también puede ser un símbolo de un estatus de conocimiento que no tiene una persona que no sepa lo que significa esa artesanía. Valoremos ese conocimiento, tengámoslo cerca de nosotros, y es importantísimo aprender. En la medida en que los artistas regresen a ser también artesanos, van a crear más obra. Y eso es justamente lo que también es terrible que hace el arte contemporáneo VIP, que toma esas piezas y muchas veces las roba y las plagia, ahí sí, porque las llevan al museo y las adaptan y las hacen de otra manera y se burlan de ellas, se burlan de los juguetes, por ejemplo. He visto obras donde el artista se burla de los juguetes hechos a mano y demás, se burlan de esas piezas y dicen que no, que las están valorando. Mentiras. Lo importante es que nosotros sepamos valorar eso, o sea, valorar su belleza, su conocimiento, su presencia, y cómo esos pequeños, esos objetos, el detalle de tener un cuenco pintado hace distinto a nuestro entorno. Es muy importante tener esas piezas en nuestra propia cotidianidad y ver que el gran valor justamente de la artesanía es que esa cotidianidad crece y se resignifica cuando tenemos esos objetos que implicaron tanto esfuerzo y que implican el conocimiento de muchísimas generaciones. Si te gustó este video, donde también apareció la Ronris, da clic, sígueme, compártelo y activa tus notificaciones para que cuando hagamos otro video y la Ronris venga, lo puedas ver. Hasta pronto.